¿Te pasas el día hablando con clientes y al final de la llamada se te caen? ¿Sientes que toda la conversación va bien, pero justo en el último momento los clientes desaparecen? Mi nombre es Adrián Vila y yo gestiono un equipo de más de 70 vendedores con los cuales cierro 100 ventas diarias, y el principal problema de mis equipos es que muchos no entienden la ley del cierre. Muchas personas se piensan que el cierre empieza justo al final de la venta, y es todo lo contrario. El cierre empieza desde el minuto 1 que empieza la conversación con el cliente. Ahora, entendiendo esto, tenemos que entender que el cierre se hace durante todo un proceso. No puedes esperar al final de la venta para pretender en esos minutos hacer un cierre bueno, porque no va a funcionar y lo estás viendo. Yo lo resumo de la siguiente manera. Nuestra venta es un caminito, ¿vale? Que el primer punto de control es captar la atención del cliente. Es esta estrellita. Nosotros, durante el camino, tenemos que encontrar el problema del cliente. En el caso de que el cliente no lo tenga, le tenemos que crear el problema. Una vez que encontramos el problema del cliente o se lo creamos, se lo tenemos que intensificar. Esto es de las partes más importantes. Intensificar el problema del cliente. Y una vez que intensifiquemos el problema del cliente, cerraremos la venta. Lo que hacen muchos vendedores es saltar del paso número 1, del inicio, al fin, sin hacer este proceso bien, sin hacer el camino bien. ¿Qué pasa? Que tú, al no tener el problema del cliente, al no intensificar su problema, el cliente aquí dice que no. ¿Por qué dice que no? Porque sigue siendo un cliente inconsciente, un cliente que no entiende que tiene un problema, un cliente que no sabe cómo tu producto le va a venir bien a él. ¿Por qué no sabe cómo tu producto le va a venir bien a él? Porque no sabe que tu producto le va a solucionar un problema. ¿Por qué no sabe que tu producto le va a solucionar un problema? Porque no sabe que tiene un problema. Entonces, lo primero que tienes que hacer es hacerle ver que tiene un problema. Es ahí el kit de la cuestión. La clave del cierre es el problema del cliente. Entonces, nosotros sabiendo que tenemos clientes inconscientes, clientes que no saben de la importancia de solucionar ese problema, tenemos que pasar al cliente de un estado inconsciente a un estado consciente, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Entendiendo muy bien, primero ¿qué es? ¿Qué es el cierre de ventas? El cierre de ventas, como os he dicho, no es el final de la venta. El cierre de venta es una consecuencia de hacer este caminito bien, este proceso bien. Ahora, mi objetivo tiene que ser concienciar al cliente. Mi objetivo tiene que ser de pasar al cliente de un estado frío a un estado templado, y del estado templado a un estado caliente, ¿vale? ¿Cómo lo voy a pasar? Lo primero que tengo que hacer es captar la atención del cliente, paso número 1. Lo segundo, ganarme su confianza para romper la barrera de la desconfianza y baje la guardia. Y lo tercero, cerrar la venta. Y entre la confianza y cerrar la venta está todo este proceso de encontrar el dolor, intensificar el dolor y cerrar la venta. Para nosotros llegar al cierre de la venta y que el cliente nos oponga a nosotros, tenemos que ponerle en contexto todo el rato a través de su problema. Recordarle al cliente que tiene este problema y por eso le estoy llamando yo y que yo se lo voy a solucionar. ¿Por qué es importante? ¿Vale? Esto es importante porque el mayor error es intentar cerrar la venta sin encontrar el problema del cliente y sin intensificarlo. Y cuando hacemos eso, el cliente sigue estando en un estado inconsciente. No ve la relevancia que tiene tu producto en su vida. No ve por qué te tendría que seguir haciendo caso, por qué tendría que comprar eso. Porque él no siente que lo que tiene que perder si no compra tu producto es mucho más grande que lo que tiene que ganar si no lo compra. Ahora mismo él dice, uy, no se lo voy a comprar, estoy ganando a ahorrarme esto y no cometer un error. Por eso es tan importante que tú durante todo el proceso de la venta le hagas consciente al cliente que necesita tu producto. No se lo tienes que intentar meter a la fuerza, le tienes que intentar meter a la fuerza la idea de que necesita tu producto. Y es ahí donde el cierre se te hará más fácil. Porque si tú intentas cerrar al cliente sin que el cliente esté preparado, nunca lo vas a poder cerrar. Por eso hay que preparar al cliente haciendo todo esto que he explicado, pasarle un estado frío a templado y de estado templado a caliente. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar un buen sistema para cerrar al cliente y que no nos dé problemas al final de la llamada? Como os decía, lo primero tenemos que captar la atención del cliente para que nos escuche, para poder sacarle el dolor
¿vale? Me voy a ganar la confianza a través de hablar con él y luego le voy a explicar problema, solución, el problema que está teniendo y cómo mi producto le va a solucionar ese problema. Cuando yo le estoy hablando al cliente, le estoy todo el rato recordando qué es lo que le está sucediendo y le tengo que intentar hacer el máximo daño posible. Por ejemplo, en vez de decir estás perdiendo dinero, le podemos decir te están robando dinero. Esto es algo que hago yo con muchos clientes míos para meterle el dedo ahí en la llaga, ¿sabes? Luego también les puedo decir cosas como se están riendo de ti. Eso también afecta al cliente. Yo necesito pasar al cliente de un estado inconsciente tranquilito a un estado consciente y alterado, que le moleste la situación en la que está. Porque una vez que yo le hago sentir cosas al cliente y le empieza a molestar la situación en la que está, va a querer una solución. Y es ahí cuando entro yo con mi producto a darle la solución. Entonces, tenemos el problema, tenemos que intensificar ese problema. Hasta que no intensificamos el problema y le hacemos ver al cliente que el problema que tiene es mucho más grave de lo que él pensaba, no continuamos. Luego, le hacemos ver la consecuencia que sucedería si no compra nuestro producto, ¿vale? Tú le tienes que sacar el problema y luego le tienes que hacer ver que si no compra nuestro producto, ese problema va a estar ahí y se va a seguir empeorando. Cuando nosotros ya le hacemos ver que si no compra el producto va a seguir empeorando su problema, tenemos que pasar a la siguiente fase, que es reducir el miedo. Tenemos que reducir el miedo, tenemos que quitar la fricción que tenga con comprar. Aquí cada uno en vuestro campo sois expertos, así que tenéis que buscar la manera donde el cliente se sienta a gusto para que os compre. Aquí yo le hago ver que las consecuencias de no comprar, la consecuencia de no accionar, es muchísimo más grande que la consecuencia de comprar. Si yo le hago sentir al cliente que si no toma una decisión la va a cagar, es cuando el cliente está más propenso a comprarme. Aquí, cuando yo le reduzco el miedo al cliente, le tengo que dar un pequeño empujoncito, que se lo voy a dar con dos impulsos súper importantes. Sensación de urgencia, hacerle sentir que ahora es el momento, si no lo hace ahora lo va a perder, y miedo a perder la ocasión, ¿vale? Yo cuando le meto estos dos impulsitos de es ahora o nunca, y si no lo hacemos ahora lo vas a perder, es cuando el cliente tiene miedo de perderlo y va a decir, venga, va, pum, y va a accionar a cerrar la venta. Tú tienes que crear un speech que sea un callejón sin salida para el cliente. Al principio tenemos que empezar flojito, que no haya mucha fricción con el cliente, que el cliente no se sienta acorralado, simplemente va a ser un cliente al que tú le vas a estar concienciando a través de captar la atención, ganarme su confianza y luego sería cerrar la venta. Va a ser todo chill, pero mientras que estás hablando con el cliente le tienes que concienciar del problema que tiene y le tienes que hacer preguntas, o si tienes una venta más impulsiva le tienes que ir diciendo las consecuencias que le va a traer no arreglar esto. Ahora, una vez que tú vayas haciendo esto, le vas a dar por hecho que se lo vas a vender. Tú ya tienes que hablar por hecho que se vas a vender. Pues mira, cuando te lo arregle esto, cuando ya lo tengas bien, pues el mes que viene, cuando esto esté bien, me contarás, le das por hecho todo. Porque tú poco a poco le tienes que meter el compromiso, le tienes que preguntar, porque tú no quieres seguir así, ¿verdad? Porque ¿desde hace cuánto estás así? ¿Te ves mucho más tiempo con este mismo problema? A través de mini preguntas de compromiso, tú vas a ir detectando el cliente en qué estado está. Si está en un estado frío aún, si está templado o si ya está caliente, ¿vale? Y cuando tú ya tengas a tu cliente caliente, ¡pum!, le das el último empujón final para cerrar la venta. Antes de continuar, recordaros que si queréis trabajar conmigo uno a uno o queréis entrar a mi comunidad gratuita donde hacemos clases todos los sábados a las 6 de la tarde, por aquí abajo tenemos el enlace. Dicho esto, continuamos con lo más importante, con los dos miedos principales del cliente. El cliente tiene dos miedos, miedo a equivocarse y miedo a perder dinero. Entonces, tú tienes que hacer todo lo posible para hacerle ver que no se está equivocando, que está tomando una buena decisión y que el dinero no se va a perder. Porque es mucho más peligroso no tomar acción y tener todos esos problemas que está teniendo que invertir en solucionar su problema. Sabiendo esto, mi lobo, céntrate mucho en hacer todo tu sistema bien, todo el proceso de la venta bien, los pasos de la venta de la mejor manera y los clientes no se resistirán al cierre. Pero si sigues haciendo lo mismo que has hecho siempre, seguirás teniendo los mismos resultados que has tenido siempre. Así que nos vemos en el próximo vídeo, mis lobitos. Chao, chao, chao.